en las sociedades humanas, se combinan tres elementos fundamentales, tres formas, que son las formas técnicas, las formas asociativas, las formas sociales y las formas simbólicas, las formas que sirven para representarnos desde los distintos tipos de discursos que se construyen, los distintos tipos de performance que se construyen en la vida humana. Un ser cuando habla dice quién es. Un ser cuando habla sobre otro dice quién es el otro. Quizás el otro pueda producir o no una respuesta, y eso va de acuerdo a las formas de habitación de ese mundo. Porque podemos encontrar seres sin habla, sin capacidad de representarse, o que son representados por otros. ¿En qué momento comienza un esclavo a hablar y a reconocer que es un esclavo? Pero hablar ante quién? Hablar ante sí mismo y hablar frente al poder que lo esclaviza. De allí el principio de la tragedia humana, el enfrentamiento del conflicto con fuerzas superiores que nos controlan, y la condición de esa tragedia radica en que yo lucho por la libertad frente a esas fuerzas superiores. Por eso, en términos generales, hablábamos de frente al criterio del libre flujo de la información, producir el libre flujo de la interpretación. Imagínense ustedes un satélite, un canal de televisión, una red social, donde todos los sujetos puedan representarse y decirse quiénes son, en medio del conflicto que implica la pugna por la representación en todos sus niveles. ¿Cómo se puede producir entonces en la historia de las sociedades los últimos 10.000 millones de años, o 10.000 años quiero decir, cómo se produce la evolución de estas distintas formas, de estos distintos modos diferenciados de ser, de estos contenidos culturales que hacen que el conflicto adquiera características culturales abismales, extraordinarias, súbitas, conflictivas, que nos llevan a pensar que solo en los grupos minoritarios puede desarrollarse este tipo de interpretación, este tipo de sala de interpretación que comprendan en sí los flujos de estos distintos modos de representarse. De tal manera se representa una conducta social, cultural, civilizatoria, y se concibe la cultura como patrimonio simbólico que pudiera ser controlado, y allí es donde yo propongo el concepto de empresas ideológicas, que son las encargadas, monetizando la comunicación, las encargadas de distribuir este patrimonio simbólico
de una manera libre, entre comillas. Patrimonio simbólico que constituye todas las formas culturales que pretenden ser globalizadas, y justamente esta podría constituir esto la configuración de un modelo de distribución de este patrimonio a nivel planetario. ¿Quiénes tienen esta capacidad de distribución? Estas grandes empresas ideológicas de la comunicación, del espectáculo, de la industria, que se disputan el control de este gran mercado de las imágenes. Este gran mercado del espectáculo, que tiene una base primitiva, atracción y repulsión, como hemos señalado en oportunidades anteriores. Esto implica la necesidad de que nuestra sala de interpretación se analicen los flujos que se mueven dentro del relato cultural, dentro de los textos que estamos analizando o dentro de los contextos de los grupos de las sociedades que estamos analizando. Conflicto de estas tres formas, las formas tecnológicas, que son, al decir de Dercy Ribeiro, las únicas formas revolucionarias que alteran las demás formas, alteran las formas orgánicas sociales y alteran las formas simbólicas, ideológicas. Y producto de la revolución tecnológica que he llamado cultura satelital, semiótica satelital, justamente la gran capacidad para la distribución y el control de esta semiótica satelital convierte a la empresa cultural en una empresa ideológica, porque distribuye a su parecer la forma de representación. La sala de interpretación sería una recuperación de esas formas a través de la lectura hermenéutica de los textos, la recuperación de esa forma. ¿Quién es el que habita ese espacio que se configura simbólicamente en este texto? Por esa razón, la necesidad de la libertad en la sala de interpretación. O sea, desprenderse de los discursos del poder para producir un antidiscurso crítico que permita comprender la configuración trágica de la sala de interpretación.